Mis padres pusieron mi nombre en secreto en un préstamo comercial de $56,000, y luego dejaron que mi historial crediticio se desplomara cuando mi hermano no pagó. Cuando me enteré, mi madre me dijo, siempre tuviste mejor historial crediticio. Es lo justo. Presenté una denuncia policial. Presenté cargos. 2 meses después, entraron al juzgado con una sonrisa, y salieron con un delito grave. Me impactó descubrir hasta dónde habían llegado mis padres. Siempre supe que tenían su propia manera de justificar las cosas, saltándose las reglas un poco aquí y allá por el bien de la familia. Pero esto no era una mentira piadosa. No era olvidarse de decirme algo importante. Esto era un delito. Esto era una traición a un nivel que no creí que fueran capaces de alcanzar. Todo empezó con una rutina. Fui al banco a refinanciar el préstamo de mi coche, pensando que sería una aburrida media hora, como mucho. El banquero imprimió mi informe de crédito, hizo una pausa y me preguntó si recientemente había emprendido un negocio. Le dije que no. Le dio la vuelta al papel y ahí estaba. Un préstamo comercial de $56,000 a mi nombre. Activo, con 4 meses de antigüedad, pagos atrasados. Cargos por mora acumulándose. La habitación se volvió borrosa por un segundo. Pedí ver los detalles. La solicitud tenía mi nombre completo, mi número de la seguridad social, mi antigua dirección, la dirección de mis padres. Salí del banco aturdido y conduje directamente hacia allí. Cuando llegué a la casa, ni siquiera toqué. Entré y fui directo a la cocina. Mi madre estaba cortando verduras como si fuera un día cualquiera. Dije las palabras fríamente. ¿Por qué hay un préstamo de $56,000 a mi nombre? Ni siquiera se inmutó. Simplemente dejó el cuchillo y me dijo que era para Ezequías. Mi hermano. Dijo que él necesitaba el préstamo para poner en marcha de nuevo su taller de coches. Intentó solicitarlo, pero no cumplía los requisitos. Así que, en su lugar, usaron mi nombre. Le pregunté cómo. Me dijo que tenían mi número de la seguridad social de cuando solicité la admisión a la universidad y que lo firmaron todo electrónicamente. No es como si te estuviera perjudicando, añadió. Siempre has tenido el mejor crédito. Es lo justo. Fue entonces cuando mi padre entró con una taza de café. Me miró como si yo fuera el problema, como si acabara de irrumpir en la casa acusándolos de asesinato por un malentendido. Se encogió de hombros y dijo que tenían la intención de decírmelo eventualmente. Dijo que éramos familia y que la familia se apoya mutuamente. No podía creer lo que estaba escuchando. No me preguntaron. Ni siquiera me avisaron. Simplemente me usaron. Y ni siquiera lo lamentaban. Y Ezequías por ninguna parte. Más tarde descubrí que estaba viviendo con una chica en un pueblo a 2 horas de distancia y que no había vuelto en semanas. Se gastó la mayor parte del dinero en un casino y en piezas de coche basura para un taller que ya ni siquiera tiene un elevador que funcione. El negocio ya estaba fracasando antes del préstamo. Les dije a mis padres que iba a denunciarlo. Mi madre se rió. Mi padre se puso a la defensiva. Pondrías a tu propia madre en la cárcel, dijo. Por un préstamo que tu hermano necesitaba. Me hicieron sentir como el criminal, como si yo los estuviera traicionando, como si ellos fueran las víctimas aquí. Pero no vacilé. A la mañana siguiente, presenté una denuncia policial, robo de identidad, fraude, nombrándolos a ambos, y ahí fue cuando empezaron las llamadas telefónicas. Al principio, era solo sentimiento de culpa. Mi madre llorando en el buzón de voz. Mi padre advirtiéndome de que estaba exagerando. Luego vinieron los familiares, un tío diciéndome que estaba destrozando a la familia. Un primo diciendo que debería haberlo manejado en silencio. Todos defendiendo a mis padres. Todos actuando como si Ezequías no acabara de destrozar mi crédito y marcharse riendo. Pero cuanto más presionaban, más me aferraba a mi decisión. Habían cruzado la línea. Y ahora iban a pagar por ello. Después de presentar la denuncia policial, esperaba ira. Esperaba hacerme sentir culpable. No esperaba la campaña en toda regla que mi familia lanzó para convertirme en el villano de mi propia historia. Empezó en silencio, con unas pocas llamadas perdidas. Mi padre enviando mensajes de texto, necesitamos hablar como adultos.
Como si falsificar mi nombre en un préstamo de $56.000 fuera solo una pequeña diferencia de opinión. Entonces mi madre llamó llorando, dejando un mensaje de voz sobre cómo esto destruiría a la familia, cómo ella iría a la cárcel y Ezequías nunca se recuperaría. Dijo que no podía creer que le haría esto a su propia sangre. No respondí. Al día siguiente, recibí un correo electrónico de mi primo Marco. Vive a 2 estados de distancia. No me había hablado en 3 años, pero de repente estaba opinando. Dijo que necesitaba pensar en las consecuencias a largo plazo de enviar a mis propios padres a prisión. Dijo que el crédito se puede reconstruir, pero la familia no. Luego vino la tía Lidia. Llamó durante mi hora de la comida y dijo que entendía ambas partes. Me dijo que siempre supo que Ezequías era impulsivo, pero que chicos como él solo necesitan una buena oportunidad. Dijo que mis padres tenían buenas intenciones, y tal vez no lo hicieron de la manera correcta, pero demandarlos era extremo. Le hice una pregunta. Si alguien usara tu identidad para pedir prestados $56.000 y arruinara tu crédito, ¿simplemente lo dejarías pasar? Hizo una pausa demasiado larga. Colgué. Ezequías llamó a continuación. Sonaba como si acabara de levantarse de la cama. Dijo que nunca les pidió a nuestros padres que lo hicieran, pero ahora que el dinero estaba gastado, no podía deshacerlo. Dijo que estaba trabajando en un plan para pagarme, tal vez $100 al mes hasta que las cosas mejoraran. Le pregunté dónde se había ido el dinero. Dijo que principalmente al taller, pero luego admitió que parte de él se destinó a gastos personales. Eso incluía Las Vegas, una moto de agua y cubrir el alquiler de una chica que solo conocía desde hacía 3 semanas. El taller fue cerrado por la ciudad el mes pasado debido a permisos de zonificación impagos. Ni siquiera luchó contra ello. Le dije que perdiera mi número. En este punto, estaba pasando la mayoría de mis noches en la oficina de mi abogada. La señora Parao era quirúrgica. Revisó todo. Los documentos falsificados, los registros de IP, incluso las marcas de tiempo de la solicitud de préstamo. Todo provenía de su casa. Ella me ayudó a redactar una carta de cese y desistimiento y se la hizo llegar a través de un agente judicial. Aparentemente eso desató el pánico porque en cuestión de horas mi padre apareció en mi apartamento. No lo dejé entrar. Se quedó en el pasillo hablando a través de la puerta. Dijo que estaba exagerando. Dijo que esto arruinaría su jubilación, que la gente va a la cárcel por este tipo de cosas y que no eran delincuentes, solo padres que intentaban ayudar a su otro hijo. No dije nada. Dejó un cheque en un sobre. $3.000. Estaba escrito con letra temblorosa, fechado posteriormente, y rebotó cuando intenté depositarlo una semana después. La siguiente escalada vino de su abogado. Una carta mal escrita llena de dramatismo, alegando que todo esto era un malentendido familiar, que yo había dado mi consentimiento implícito al dejar mi número de la seguridad social en su poder, que mis padres estaban pasando por dificultades financieras y que Ezequías tenía toda la intención de pagar la deuda, solo que no en un plazo formal. Incluso intentó afirmar que yo tenía antecedentes de inestabilidad emocional y que estaba reaccionando por venganza, no por justicia. Le di la carta a la señora Parao, quien se rió entre dientes y dijo, la desesperación se ve así. Los meses se arrastraron. Dejé de hablar con la mayoría de mi familia extensa. O bien intentaban mediar o hacerme sentir culpable. Cada interacción se convirtió en una súplica. No dejes que tus padres vayan a prisión. Esto te perseguirá. Son viejos. Ezequías está perdido sin apoyo. Bla bla bla. Pero ninguno de ellos preguntó cómo estaba yo. A ninguno de ellos le importó que mi crédito estuviera arruinado, que no me aprobaran para un nuevo apartamento, que me hubieran negado un trabajo debido a una verificación de antecedentes, que yo fuera quien viviera con las consecuencias mientras que las personas que las causaron tenían la audacia de pedir clemencia. Entonces, finalmente, llegó la fecha del juicio. Llegué temprano. La señora Parao me recibió en el juzgado. Revisamos los documentos por última vez. Entonces mis padres entraron. Estaban vestidos como si fueran a la iglesia. Mi madre incluso tenía un nuevo corte de pelo. Mi padre tenía los zapatos lustrados. Sonrieron a la gente en el vestíbulo como si se tratara de un pequeño malentendido sobre una multa de aparcamiento. Pero cuando el juez llamó al caso y se leyeron los cargos, robo de identidad agravado, fraude electrónico, conspiración para cometer fraude, las sonrisas se resquebrajaron.
El alguacil tomó sus teléfonos. La mano de mi madre tembló al colocar el suyo sobre la mesa. Mi padre se inclinó para susurrarle algo. Y por primera vez, parecían asustados. La sala del tribunal estaba en completo silencio cuando se leyeron los cargos. Se podía oír el zumbido de las luces del techo, el crujido de la silla del juez, incluso las llaves de alguien tintineando en su bolsillo. Mis padres estaban sentados allí como extraños. Las versiones seguras de sí mismas, culpabilizadoras y manipuladoras de ellos que habían estado llamando y enviando mensajes de texto durante 2 meses habían desaparecido. Lo que los reemplazó fueron 2 personas que finalmente se dieron cuenta de que ya no tenían el control. La señora Parao habló con precisión. Expuso la línea de tiempo como una fiscal. Aunque esto todavía era solo la fase previa al juicio, explicó cómo mis padres usaron mi número de la Seguridad Social sin permiso, falsificaron mi firma a través de formularios de consentimiento digital y solicitaron un préstamo comercial a mi nombre. Lo respaldó con evidencia digital, registros de IP, marcas de tiempo del navegador e incluso confirmaciones por correo electrónico del banco. No había margen de maniobra. Su abogado intentó darle un giro. Afirmó que se trataba de un malentendido familiar. Dijo, mis padres no se dieron cuenta de la gravedad de lo que estaban haciendo, que su intención siempre fue pagar el préstamo, que las dificultades financieras los llevaron a tomar una mala decisión. Incluso intentó sacar a relucir la historia familiar, cómo me apoyaron durante la universidad, cómo pagaron mi alquiler una vez cuando perdí mi trabajo, como si eso de alguna manera justificara el fraude criminal. El juez no reaccionó a nada de eso. Entonces llegó el punto de inflexión. El fiscal mencionó un detalle pequeño pero condenatorio. No solo habían falsificado mi firma, sino también un rastro de correo electrónico falso para tratar de hacer que pareciera que yo había dado mi consentimiento verbal. Los correos electrónicos fueron rastreados hasta la computadora del trabajo de mi padre. Estaban marcados con la fecha de semanas después de que se aprobó el préstamo, claramente un intento desesperado de encubrir sus huellas una vez que se dieron cuenta de que podrían ser atrapados. El juez hizo una pausa por un momento después de eso, los miró a ambos y dijo, esto no es un malentendido. Esto es fraude calculado. Ahí fue cuando se desató el pánico. Mi madre comenzó a susurrarle a su abogado. Mi padre juntó las manos como si estuviera rezando. El juez fijó una fecha para el juicio por delito grave y negó la solicitud de desestimar los cargos. Fuera de la sala del tribunal, intentaron hablar conmigo. Pasé junto a ellos, pero ese no fue el final. Una semana después, mi madre apareció en mi apartamento de nuevo. Esta vez no estaba llorando. Parecía furiosa. Dijo que estaba arruinando a nuestra familia. Que Ezequías había desaparecido y nadie sabía dónde estaba, que estaban recibiendo odio de los vecinos, que la gente en la iglesia estaba haciendo preguntas. No dije una palabra. 2 días después de eso, mi primo Dominique, una de las pocas personas que se había mantenido neutral, me llamó. Dijo que había oído que mis padres estaban hablando de vender su casa para llegar a un acuerdo con el tribunal. Dijo que Ezequías había agotado más que solo el préstamo. También había pedido prestado a otros miembros de la familia, y ahora todos estaban revolviéndose. Las mismas personas que me dijeron que perdonara ahora se estaban dando cuenta de que les había hecho esto a más de mí. Pero yo no había terminado. La señora Parao y yo ya habíamos solicitado una indemnización económica en el Tribunal Civil. Si el caso penal no los enviaba tras las rejas, el civil al menos los dejaría con una deuda de la que no podrían escapar. Habían arruinado mi crédito, arrastrado mi nombre por el barro e intentado pintarme como inestable, todo mientras se hacían las víctimas. Esto ya no era venganza. Se trataba de hacer que la gente rindiera cuentas. Incluso si compartían tu apellido. El día después de la audiencia preliminar, recibí una llamada de un número bloqueado. Dejé que sonara. Luego llegó un mensaje de texto. Por favor, reúnete conmigo. Solo tú y yo. Una vez. Era Ezequías. Lo ignoré. Luego llegó otro mensaje, más desesperado. Están perdiendo todo. Solo reúnete conmigo una vez. Te lo contaré todo. La curiosidad pudo más que yo. Elegí un restaurante en las afueras de la ciudad a primera hora de la mañana, donde el personal no hacía preguntas y a nadie le importaba quién eras. Parecía demacrado, con ojeras, sin afeitar, con una sudadera con capucha que no le quedaba bien. Cuando me vio entrar, se levantó como si fuera a abrazarme.
No me moví. Se volvió a sentar. No pensé que realmente lo harían, dijo. Les dije que no lo hicieran. Lo juro. No respondí. Comenzó a hablar rápido. Dijo que el préstamo había sido idea de ellos, que él solo necesitaba una pequeña cantidad para arreglar el elevador en el taller, y que le dijeron que ellos se encargarían de algo. Afirmó que nunca pidió $56.000. Dijo que nuestro padre quería usar el resto para invertir en un proyecto de remodelación de viviendas que encontró en línea. No sabía si creerle, pero ya no importaba. Entonces dijo algo que me hizo inclinarme hacia atrás en mi asiento. Iban a intentarlo de nuevo después de esto. Si funcionaba. Tenían tu información guardada. Dijo que era mejor para la familia si no lo sabías. Lo miré fijamente. Dijo que se había ido porque no podía lidiar con ello. Que había perdido el dinero. Sí, pero que ellos eran los que planeaban seguir usándome como su respaldo. Mi crédito, mi nombre, mi vida. Dijo que toda esta situación solo explotó porque lo descubrí temprano. Si no lo hubiera hecho, estarían con 2 o 3 préstamos de profundidad ahora. Me fui sin decir una palabra. La fecha del juicio civil se acercaba rápidamente. Mi abogada me mantuvo al tanto y las cosas comenzaron a cambiar. Más miembros de la familia dejaron de lado sus llamadas para hacerme sentir culpable. Descubrí que mis padres habían vendido su coche y estaban poniendo la casa en venta. No por remordimiento, sino por desesperación. La noticia se corrió. Ahí fue cuando los mensajes comenzaron a llegar de nuevo. No de ellos, de otras personas. Personas de las que no había oído hablar en años. Amigos de mis padres, gente de la iglesia, incluso uno de mis antiguos profesores. Todos tenían el mismo tono. Ya has dejado claro tu punto. Ya los has castigado lo suficiente. Es hora de parar. Pero aquí está la cosa que no entendieron. Nunca se trató de castigo. Se trataba de la verdad. Mis padres construyeron una cultura familiar donde la lealtad significaba silencio. Donde la ayuda significaba sacrificio sin cuestionamiento. Donde cuestionar sus decisiones te convertía en el egoísta. Y Ezequías, él siempre fue el elegido. El que cometía errores pero nunca enfrentaba las consecuencias. Ya no más. En la mañana del juicio civil, pasé junto a ellos en el pasillo. Mi padre no me miró. Mi madre comenzó a hablar pero se detuvo. Su abogada ni siquiera intentó estrechar mi mano esta vez. El juicio no duró mucho. La señora Parao expuso los daños financieros. El juez hizo algunas preguntas. Luego dictaminó. Me debían $74.328. Eso incluía el préstamo, los intereses, los cargos por mora, los costos legales y los daños por el golpe al crédito. Tendrían que empezar a pagar inmediatamente. Si no lo hacían, el tribunal podría embargar sus bienes. Perdieron todo lo que estaban tratando de proteger. No porque yo se lo quitara, sino porque apostaron con algo que no era suyo y perdieron. El mensaje de texto de mi padre llegó menos de 24 horas después de que el juez emitiera el fallo. Destruiste a tu propia familia. Eso fue todo lo que dijo. Sin disculpas, sin explicaciones, solo culpa. Aún así, incluso después de todo, creían que eran las víctimas. El juicio golpeó con fuerza. Los $74.328 incluían el principal del préstamo, los cargos por mora, los intereses, los costos legales y una multa por el daño a mi crédito. La señora Parao me había advertido que probablemente intentarían retrasar los pagos o apelar los daños. Pero ninguna de las dos estrategias funcionó. La evidencia era demasiado sólida, y su abogado, que había comenzado con tanta confianza, apenas dijo una palabra al final. Se podía ver en su rostro que sabía que estaba representando a 2 personas que se habían quedado sin cuerda. Escuché a través de terceros que pusieron la casa en venta esa misma noche. Mi hogar de la infancia se había ido. En cuestión de días, el cartel de «Se vende» estaba en el jardín. 2 semanas después, el precio se redujo en $30.000. La desesperación no negocia. Se mudaron a un alquiler al otro lado de la ciudad. Algo pequeño y triste. No fui a visitarlos, pero un vecino con el que todavía hablaba dijo que las persianas permanecían cerradas la mayoría de los días.
Mi madre dejó su trabajo en la oficina de la escuela. Mi padre también dejó el suyo. No estoy seguro de si renunciaron, fueron obligados a salir o simplemente dejaron de aparecer. La gente habla. No estaba interesado en regodearme. Solo quería distancia. Lo que no esperaba era la reversión. Uno por uno, las personas que me habían hecho sentir culpable hasta el silencio, comenzaron a cambiar su actitud silenciosamente. Mi primo Marco, el que me dijo que estaba destrozando a la familia, me envió un mensaje en Facebook. Dijo que lamentaba no haber sabido la historia completa y que recientemente descubrió que mis padres habían intentado abrir una tarjeta de crédito usando el apellido de soltera de su esposa. Fueron rechazados, pero los asustó lo suficiente como para congelar su crédito. La tía Lidia llamó y dejó un largo mensaje de voz. Sin lágrimas falsas esta vez, solo confusión y arrepentimiento. Dijo que también le pidieron dinero prestado, supuestamente para honorarios legales, pero lo usaron para pagar un préstamo del coche de Ezequías. Dijo que se sentía utilizada. Incluso personas de su iglesia comenzaron a alejarse. Una mujer me envió un correo electrónico diciendo que había avalado un préstamo para ellos hace unos años y que todavía lo estaba pagando ella misma. Ezequías se quedó en silencio absoluto. Sin mensajes, sin disculpas, nada. Revisé un registro judicial por curiosidad y descubrí que un proveedor de piezas lo estaba demandando por separado por casi $10.000. Otra factura impaga. Otra persona a la que le tocó limpiar el desastre que hizo. Me mudé. Nueva ciudad, mejor trabajo, apartamento más pequeño. Nadie conocía el nombre de mi familia, y esa era la mejor parte. La señora Parao me dio referencias de especialistas en limpieza financiera. Pasé semanas arreglando mi crédito, disputando entradas y enviando cartas. Fue lento y frustrante, pero finalmente mi puntuación comenzó a subir de nuevo. Llevó tiempo, pero empecé a sentirme bien. No curada exactamente. Esa palabra nunca se sintió bien. Más bien como recalibrada, como si finalmente hubiera reiniciado el sistema que me había visto obligada a cargar durante años. Y por un tiempo, eso fue todo. La vida se calmó. Entonces apareció el sobre. Sin dirección de remitente, mi nombre escrito con letras mayúsculas en la parte delantera. Sin sello, entregado a mano. Lo habían deslizado por debajo de la puerta de mi apartamento en algún momento mientras yo estaba fuera. Dentro había una sola hoja de papel, un documento impreso de un banco que nunca había usado, una solicitud de cuenta de ahorros fechada 2 años antes del préstamo comercial. Estaba a mi nombre. Lo miré fijamente. Mi nombre, mi número de la seguridad social, mi fecha de nacimiento, todo correcto, pero nunca abrí esa cuenta. El saldo era bajo, por debajo de $500, pero la actividad mostraba que se había utilizado esporádicamente para pequeñas transferencias. En la parte posterior, escrito con bolígrafo, había 5 palabras. También lo hicieron antes. Me senté. Mis manos temblaban. Quienquiera que lo haya enviado sabía algo. Y de repente, me di cuenta de que el préstamo no era el comienzo. Miré el documento durante mucho tiempo. La letra en la parte posterior no me parecía familiar. No mis padres, no Ezequías, pero alguien ahí fuera lo sabía. Alguien había visto cómo sucedía antes y finalmente había decidido contármelo de forma anónima. Esa noche, saqué cada informe de crédito, cada cuenta, cada pieza de historial financiero a la que tenía acceso. Hice referencias cruzadas de direcciones, números de cuenta, correos electrónicos antiguos. Revisé años de extractos en línea. Me llevó horas, pero finalmente encontré algo que nunca había notado. Una tarjeta de crédito abierta cuando tenía 19 años. Nunca la había usado. Los cargos eran esporádicos. Gasolineras, supermercados, la compra ocasional en línea. Se mantuvo discreta con pequeñas transacciones y se pagó por completo cada vez. La cuenta se cerró silenciosamente 5 años después. No me habría dado cuenta porque nunca se atrasó. La mantuvieron limpia. Esa cuenta de ahorros no era la primera. Era la segunda. Y de repente entendí que esto no había comenzado con el préstamo. Esa fue solo la primera vez que se volvieron codiciosos. Habían estado usando mi identidad durante años. No imprudentemente, cuidadosamente. Pequeñas cuentas, saldos bajos, justo lo suficiente para ayudarlos. Justo lo suficiente para que no disparara las alarmas.
Pero en el momento en que se desesperaron, presionaron demasiado. Llamé a la señora Parao a la mañana siguiente y le di todo. Ella guardó silencio por un minuto, luego dijo que me recomendaría a un abogado penalista si quería reabrir la investigación. Dije que sí, no solo por el dinero, por cada mentira, cada favor. Disfrazado de amor, cada vez que me decían que la familia era más importante que mis límites. Presentó nuevos cargos una semana después. Robo de identidad ampliado, abuso financiero, múltiples cargos a lo largo de varios años. Incluimos el documento anónimo, la tarjeta de crédito, todo. Ahí fue cuando llegó la segunda tormenta. Esta vez, no intentaron contactarme. No podían. Su abogado renunció. El tribunal congeló sus bienes. Se programó una segunda fecha para el juicio. Esta con un alcance más profundo. Los investigadores comenzaron a rastrear otras cuentas. Resulta que yo no era el único nombre al que tenían acceso. Habían hecho lo mismo con mi difunto abuelo. Una cuenta de pensión drenada lentamente a lo largo de los años. Él nunca se dio cuenta, o si lo hizo, no había dicho nada. El fallo final llegó 3 meses después. Mis padres fueron declarados culpables de múltiples cargos por delito grave. Fueron sentenciados a 3 años de libertad condicional y se les ordenó pagar una restitución tanto a mí como al patrimonio de mi abuelo. Perdieron todo lo demás. La casa se vendió con pérdidas. Los activos restantes fueron liquidados. Su reputación, lo que quedaba de ella, se había ido. Nunca los volví a ver. Ezequías desapareció por completo. Lo último que supe es que estaba viviendo en Arizona, durmiendo en el sofá de alguien que no conocía su apellido. El sobre, la pista anónima, nunca se rastreó. Tengo una suposición de quién fue. Tal vez uno de los primos que se dio cuenta demasiado tarde de que también habían sido utilizados. Tal vez alguien dentro del banco que se sintió incómodo con la cuenta. Tal vez alguien todavía tiene miedo de decir su nombre en voz alta. No importa. Lo que importa es que terminó no con perdón, no con alguna reunión con lágrimas. Terminó con rendición de cuentas. Porque familia no significa sacrificarte por la imprudencia de otra persona. Familia no significa silencio mientras prenden fuego a tu vida y lo llaman calidez. A veces quemas el puente y luego construyes una vida mejor sobre las cenizas. Epílogo. Ha pasado 1 año. A veces todavía reviso el buzón esperando otro sobre anónimo, pero no ha llegado nada más. El silencio ahora se siente ganado. Pesado pero limpio. Cambié mi apellido. No legalmente, todavía no, pero socialmente en el trabajo, en línea, con nuevos amigos. Es un amortiguador, una forma de trazar una línea entre quién solía ser y quién soy ahora. La mayoría de la gente piensa que simplemente prefiero que me llamen por mi segundo nombre. No hacen preguntas y yo no ofrezco ninguna. Mi crédito está de vuelta en los 700. Llevó meses de llamadas, cartas y disputas, pero lo logré. Compré un coche usado a mi propio nombre, sin avalista, sin trucos, y lo pagué por completo porque no quiero deberle nada a nadie por mucho, mucho tiempo. Los honorarios del abogado fueron elevados, pero valieron cada centavo. La señora Parao todavía se pone en contacto de vez en cuando, generalmente a través de su asistente, solo para ver si necesito algo. Guardo su tarjeta metida detrás de mi licencia. Ya no hablo con nadie de la familia. Marco lo intentó una vez, envió un mensaje de texto que decía, espero que estés bien. Lo dejé en leído. Lidia envió una tarjeta de Navidad sin dirección de remitente, firmada solo con su nombre de pila. La tiré sin abrirla. A la gente le encanta jugar al pacificador cuando no fueron ellos los que se quemaron. En cuanto a mis padres, escuché que se mudaron de nuevo a algún lugar rural. Alguien dijo que están alquilando un remolque, viviendo de la seguridad social, y lo que lograron esconder antes de que el tribunal tomara el resto. Sin número de teléfono, sin correo electrónico, sin alcance, ni siquiera para pedir perdón. Creo que saben que las puertas se cerraron para siempre. Ezequías sigue desaparecido. De vez en cuando, reviso los registros públicos, solo por curiosidad. Sin arrestos todavía, pero denle tiempo. Algunas noches, cuando el apartamento está en silencio y mi teléfono no está zumbando con los problemas de nadie más, recuerdo ser ese tipo sentado en el banco tratando de refinanciar el préstamo de su coche. Solo un martes normal, solo una formalidad estúpida.
Y pienso en cómo todo se desmoronó a partir de ese único momento. Pero también pienso en esto. Si no lo hubiera descubierto, lo habrían hecho de nuevo. Si me hubiera quedado callado, me habrían destruido en pedazos lentamente, año tras año, préstamo tras préstamo. A veces, protegerte significa convertirte en la persona que todos los demás piensan que es cruel. Estoy de acuerdo con eso porque al final, la verdad es simple. No me estaban protegiendo. Me estaban usando y ahora finalmente lo saben.